Pues en los cielos, en tu nombre, en este momento, Señor, que vamos a seguir estudiando ah, de lo que significa también la contaminación de tu santuario y así nos puede ayudarnos a entender Daniel 8:14, que el santuario también tiene que ser purificado. Gracias, Señor, siempre por estas verdades que encontramos en tu santa palabra. Ayúdanos y guíanos también en este estudio, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y también que tu Santo Espíritu pueda estar con cada uno que están aquí y que están oyendo. En nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos familia con nuestro estudio aquí y hoy vamos a hablar un poco de la contaminación del santuario por el pecado. Y vamos a empezar con una pregunta. ¿Ustedes creen, familia, que cuando Jesús murió en la cruz o cuando la oveja o el animal es sacrificado en el altar del holocausto, que ahí está la eliminación de tus pecados? ¿Qué es lo que sucede ahí en el altar del holocausto, familia? Ahí, Donde, di- donde somos perdonados. ok. ¿Ustedes creen, familia, que pecado y culpa es la misma cosa o hay una diferencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Pecado y culpa es lo mismo o hay una diferencia, una distinción? Y si hay una distinción, ¿cuál sería la distinción? ¿Qué creen ustedes? Pueden colocar también ahí sus respuestas si quieren en el chat, porque al final este no es un sermón, estamos nosotros estudiando, ¿verdad? O sea, no tengan pena. Am, o a lo mejor esto es nuevo para ustedes. Mientras están ahí pensando, meditando, comiéndose esa pregunta, quiero que ustedes piensen realmente qué fue lo que pasa en el altar del holocausto y qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿Qué es tu culpa y qué es tu pecado? ¿Ok? Seguimos. Entonces, dice aquí, hay un problema. Lo pueden verlo aquí. Si el pecado ya fue perdonado, ¿por qué entonces el santuario todavía necesita ser limpiado? Si ya todo se resolvió en la cruz y si tus pecados ya fueron perdonados en el altar del holocausto, ¿por qué entonces hay una contaminación en el santuario y hace falta que sea limpio? Cuando ustedes limpian su casa porque algo está sucio, ¿verdad? Eh, obviamente, si el santuario necesita estar limpio, es porque está sucio. ¿Pero sucio de qué? Supuestamente no se quemó tus pecados en el altar del holocausto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está sucio entonces? Dice aquí, lo que pueden ver aquí, el santuario era el lugar donde el pecado era perdonado, pero a la vez depositado ritualmente. O estamos ya hablando de los ritos. Se recuerda que estuvimos hablando de esto ya por varias semanas. Durante el año, la culpa confesada, o sea, estamos hablando de distintas cosas. Pecado y qué? Y culpa. La culpa confesada del pueblo era transferida al sistema sagrado. ¿Cuál era el sistema sagrado? Del animal al altar y después ¿qué? La sangre que es llevada dentro del santuario. Recuerden que estuvimos hablando de eso, de la importancia de la sangre, que la sangre se queda en los cuernos del altar del holocausto, pero después también es llevada hasta dónde? Hasta el lugar santo y es rociada por el velo que divide el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? La sangre que transfiere, ¿qué cosa? La culpa del pecador es llevada hacia dónde? Hacia dentro del santuario. ¿Estamos bien hasta ahí, familia? Dame. Entonces, eso es lo que está pasando. Dice, el santuario funcionaba
como el gran receptor judicial de la impureza moral de Israel. Libre. Ok, so vamos a empezar entonces con nuestro estudio. Disculpa que tengo una cosa aquí a la misma vez. Dice entonces familia, perdón ahí. Lo que sale del individuo entra al sistema sagrado. El sistema sagrado, como ya dijimos, es ¿cuál? La transferencia de la sangre del animalito hacia el edificio, ¿ok? Y hay siguientes pasos. Número uno, el pecado ocurre. ¿Cuál es esa? El pecador, ¿qué? Digo, la persona que, ¿qué hace? Peca, ¿ok? Después, parte número dos. Porque el pecador cometió un pecado, entonces, ¿cuál es la siguiente cosa que tiene que hacer? Confesar su qué, su pecado, ¿ok? Es la parte, una de las partes más duras, que un ser humano, que un ser humano eh, acepte que está mal, o que un ser humano acepte que hizo mal. Nosotros somos gente orgullosas, nunca queremos aceptar que hicimos algo malo, que tenemos culpa, siempre es más fácil echarle la culpa a otras personas, ¿sí o no? Pero esa es parte número dos. Número tres, porque ya confesaste tu pecado, si tú no quieres morir, alguien tiene que tomar el lugar tuyo. En este caso es quién? La víctima. En este caso sería qué? El animal. Pero hay dos tipos de ofrendas. Y eso lo vamos viendo nosotros. No sé si ustedes vieron en el chat que yo puse los 5 siguientes bloques. Ahí puse ofrenda de comunión, ofrenda de pecado, etcétera, etcétera. Y aquí es donde ustedes van a ver esta. Katat, ofrenda por el pecado de qué? De purificación. Su sangre trata la contaminación depositada sobre el sistema sagrado, ya que se lleva adentro, pero hasta la otra, Asham, ofrenda, ¿por qué? Por la culpa, nuevamente, hay una distinción entre qué, entre pecado y qué, y culpa, y eso lo vamos a verlo ahorita en adelante, pero bueno, la cuarta parte es que la sangre media opera la expiación y a la vez la transferencia de la responsabilidad. Cuando estamos hablando de la responsabilidad, familia, ¿estamos hablando de culpa o de pecado? Cuando estamos hablando aquí, la transferencia de tu responsabilidad, ¿estamos hablando de tu pecado o de tu culpa? Yo pienso que el pecado. Ok, pues de pecado. Ahora, lo bueno es que yo ya le había dicho la respuesta. Si ustedes ven aquí, ofrenda por la culpa, reparación atiende qué cosa? La responsabilidad qué? Ética y la restitución qué? De vida. Ahorita vamos a hablar de eso. Y entonces el santuario recibe qué cosa? La carga. ¿Qué carga recibe el santuario? El santuario recibe la carga de qué? La carga de la transferencia de la culpa del ser humano y también la carga ¿qué? Del pecado del ser humano. Por eso el santuario está completamente contaminado. Porque cuando el ser humano pide perdón por sus pecados, la deuda de ese perdón, la culpa, ¿ok? Porque tus pecados no son borrados. La deuda de tus pecados son ¿qué? Transferidos hacia quién? Hacia el animal. Por eso el animal paga la deuda de tu pecado, contiene la culpa, ¿ok? Y la sangre entonces se lleva dentro del santuario y el santuario entonces lleva en sí la carga de la culpa nuestra. Pero al mismo tiempo, el pecado no está eliminado, ¿sí o no? El santuario también está que contaminado por el pecado de cada individuo. So, el santuario tiene la carga sobre la culpa de la raza humana y sobre qué? El pecado de la raza humana. Tú sales, después que tú transfieres tu culpa hacia el animal, tú sales perdonado. Aunque tú sales perdonado, ¿sigue siendo tu pecador o ya estás sin pecado? Cuando tú confiesas tu pecado a Jehová, familia, ¿Jehová perdona tus pecados, sí o no? Sí, Sí. Sí. ¿Dejas tú de ser pecador? no, No. No, Correcto. Entonces el santuario todavía mantiene ¿qué cosa? La carga pecado. de tú siendo pecador, yo siendo pecador,
pero también la carga de que tus pecados ya son, ¿qué cosa? Perdonados y tiene esa doble carga. Por eso el santuario necesita ser, ¿qué cosa? Purificado o limpiado una vez al año, hablando aquí. ¿Me copen hasta ahora? Sí. Ok. La sangre limpia al pecador, pero al mismo tiempo, ¿qué? Carga el santuario, lo que estuvimos hablando. El pecador sale reconciliado, diste tu ofrenda, no tuviste que pagar la deuda porque el animal lo pagó por ti. Dios te perdona inmediatamente al penitente. Ok, yo, el pecador, Dios me perdonó inmediatamente. Yo ya estoy restaurado. ¿Eso significa que yo ya estoy perfecto? No. ¿A qué se refiere cuando dice que nosotros nos quedamos restaurados? ¿Qué entiende? ¿Qué entienden ustedes de que cuando tú confiesas tu pecado o que pides perdón a Dios, que Dios te restauró? ¿A qué se refiere ahí? Que Dios te restauró. Al perdón, ¿no? ¿Significa que tú ya eres una tremenda buena persona? Porque Dios No. te restauró. No. ¿Qué significa? Nada más. Que estoy libre del pecado. Que tú estás libre del pecado. Vamos a ver en términos, a ver, ¿cómo lo vamos a ponerlo ahí? Yo estoy nadando, ¿ok? Y vamos a ponerlo de este ejemplo sencillo. Yo estoy nadando y me meto yo en el charco, por así decirlo, ¿eh? Que el agua me llega hasta la rodilla. Y después yo me meto hasta el fondo ahí. Y yo trato de nadar y después de repente, aunque esté gordo, no se flota y comienzo yo a hundirme. ¿Ok? Viene entonces, salvaguardia y me saca del agua. Me salvó. ¿Ok? ¿Ok? Me restauró, me dio vida. ¿Ok? ¿Por qué me salvó? Y esos son temas que siempre utilizamos. Él me salvó y esto me restauró. ¿Me restauró en qué sentido me restauró el salvaguardia? ¿Se refiere que me dio vida o se me refiere que me puso en un lugar otra vez seguro? Lugar seguro. Pues, cuando estamos hablando de que Dios te restauró, ¿ok? Es que tú ya no estás en la condición ya para punto de morirte. ¿Por qué? Porque ¿quién tomó tu lugar, familia? Jesús. Jesús, pero en este caso sería ¿qué? La víctima, ¿sí o Correcto. no? El animalito, ¿verdad? Tú estás reconciliado con Dios, tú ya estás bien con Dios, tu relación con Él ya puede continuar. La brecha ya no está rota. El momento que tú pecas, otra vez, ¿qué pasa con esta restauración? Se rompe, ya estás manchado otra vez, hay que traer ¿qué? Otra víctima. Por eso era el sacrificio diario, ¿ok? Él te restaura todos los días, pero todos los días uno comete pecado y tiene que regresar otra vez. ¿Para qué? Otra víctima para que toma la deuda, la culpa tuya. Ay, fue mi culpa, fue mi culpa. ¿Ok? Pero todos los días. Por eso nosotros no creemos una vez salvo, siempre salvo. La salvación es tuya, pero si tú no estás reconciliado con Dios, te lo puedes perder. ¿Sí o no? Ahora, expía el individuo, pero el santuario no solamente carga la culpa mía nada más del individuo de Junior García, sino también carga ¿qué? Los pecados de todo el mundo. Todos. Estamos hablando ya de corporal. Y recuerda una frase que nos gusta decir bíblica, que dice que Dios te perdona y Él lanza tus pecados hasta dónde? Lo profundo del mar. Hasta lo profundo del mar. Ahora, cuando nosotros decimos que lo lanzó hasta lo profundo del mar, ¿significa que ya dejaron de existir? No, Mm. sabemos dónde están.
hablando de esta ilustración, ¿a dónde están los pecados? Si utilizamos esa ilustración, ¿a dónde están los pecados? En el fondo del mar. En el fondo del mar. Ahí están. Ahora, que Él no es como nosotros que sacamos los trapos sucios a la luz, es otra cosa. Pero los pecados, según esta ilustración, ¿está dónde? En el fondo del mar. Ahí están. Y entonces, cuando la sangre del cordero es llevado dentro del santuario, la culpa y todo lo que eso simboliza, ¿verdad? Por eso tú te quedas restaurado. Eso queda registrado ¿dónde? Dentro del santuario. Es llevado hasta el lugar santo, rociado por el velo y todo, y el santuario está completamente contaminado con el registro, simbólicamente hablando, con el registro de qué? De todas nuestras culpas, ¿ok? La misma sangre que te limpia a ti es la misma sangre que contamina ¿qué? La casa de Jehová. La sangre que te limpió a ti, que te purificó a ti, es la misma sangre que ensucia el santuario. No todo lo impuro es que inmoral. Esto ya tuvimos dos seminarios hablando de rituales, ¿se recuerda? Eh, ¿Qué sería, a qué se refiere que no todo impuro es inmoral? Nosotros ya estuvimos hablando. Si algo es impuro, puede realmente todavía ser inocente. ¿Tú recuerdas esa pregunta? Dijimos que sí. Una mujer, recuerda siempre el ejemplo básico, una mujer que está en su ciclo menstrual, sería ritualmente ¿qué? Impura, pero eso no es pecado. Pero algo que es inmoral, eso es, dicho sea de paso, ¿qué? Pecado. Por eso también hay diferentes tipos de ofrendas. Aquí vamos rápido. Dice aquí, naturaleza, la impureza ritual, estado físico, cúltico, ya sabemos, si uno se enferma, tiene piojos, cualquier cosa, etcétera, etcétera. Pero contaminación moral, pecado propiamente dicho. Maté, mentí, cosa que uno tomó la decisión, ¿verdad? Eso ya va un poco más allá. Ya tuvimos aquí los ejemplos, los flujos, contacto con cadáveres, para impureza, y la contaminación moral, la transgresión, la idolatría, rebelión del pacto. ¿Esta implica culpa moral? No, pero esta claramente que sí. Efecto sobre el santuario, impureza que debe tratarse ritualmente y carga especial sobre el santuario. Los dos afectan el santuario. Esa es la linda cosa. Los dos afectan el santuario. Diferentes ofrendas. Uno, realmente tú no tienes control. El otro, tú tienes control. Pero al final de caso, los dos contaminan ¿qué? El santuario. Por eso al final de cuentas, todo es igual en los ojos de Dios. ¿Ok? Y entonces el santuario absorbe toda la culpa, absorbe todo. ¿Qué tú crees que pasó con Cristo desde el jueves en la noche? ¿Qué le estaba pasando? Él estaba recibiendo ¿qué? Pecados. Toda la culpa y pecado de la raza humana se le estaba cayendo sobre él. Y eso era el peso que él estaba sintiendo, ¿ok? El mismo Pablo dijo que él mismo se hizo maldito por nosotros. Maldito es aquel que es colgado en un madero, dice el libro de Josué. Y Pablo dice que Jesús realmente se hizo ¿qué? Maldito por nosotros, ¿ok? So aquí están para que podamos entender lo que está pasando y por eso la importancia de Yom Kippur y por qué es la contaminación del santuario. El sacrificio diario, como ustedes ven aquí, la carga que se está acumulando poco a poco, es como el tribunal, ¿ok? Aquí viene, queremos restablecer el pacto, quiero ser reconciliado con Dios. Dios, yo rompí la brecha, esta es mi culpa, perdóname, yo tomo responsabilidad, pero doy mi responsabilidad ahora a este animal. El animal va a tomar la responsabilidad mía. Perdóname, Dios. Boom, ya, el pacto restablecido. Pero ahora, esa culpa todavía existe. Entonces, ¿qué pasa? Es archivada. ¿Dónde? Dentro del santuario.
¿ok? Todos los días con la sangre de cada uno de nosotros, que nosotros estamos degollando el animalito, esa sangre que lleva simbólicamente la culpa y pecado nuestro, está siendo archivada ¿dónde? Dentro del santuario, ¿ok? Llega un momento donde son tantas que hace falta que una limpieza total del santuario, y eso se hace una vez al año y nosotros lo conocemos como ¿qué? La fiesta de día de expiación, ¿ok? Ahí donde se hace la limpieza total, donde realmente ahí es donde se borra todos los pecados. Por eso lo importante era, tú puedes ofrecer sacrificios todos los días, pero si tú no lo haces ese día, entonces tú eres cortado ¿de qué? Del pueblo. ¿Por qué? Porque tus pecados no fueron borrados. Aquí es donde la culpa y tus pecados son completamente eliminados. Mientras tanto, están como registrados. ¿Estamos bien hasta ahí? Dice aquí, del perdón a la expulsión del mal. ¿Ok? Ya sabemos que eran dos corderitos, uno para Jehová y otro para Azazel. El cabrío para Jehová, expiación interior dentro del santuario. Su sangre hace expiación dentro del santuario y purifica, ¿qué cosa? El espacio. ¿Por qué hay que purificar el espacio? Porque el espacio, la casa de Dios, está completamente contaminada. ¿Contaminada de qué? De la culpa y el pecado de quién? Del ser humano. Pero, ¿quién es que al final que va a llevarse toda la culpa del ser humano y destrucción total? ¿El qué? El cabrío para quién? Para Azazel. Las Azazel. culpas ya ritualmente tratadas se colocan sobre él y es expulsado ¿dónde? Fuera de la presencia, y entonces el pecado es destruido, es llevado fuera. Uno sucede dentro del santuario, dentro del tabernáculo, y el otro sucede ¿qué? Fuera del campamento. Este día resuelve tres cosas, como podemos ver aquí, familia. ¿Purifica qué? El santuario. ¿Por qué? Porque está contaminado. El espacio, la casa de Dios está contaminada. ¿Purifica quién? Purifica el sacerdocio, porque ellos también tienen que hacer una ofrenda ese mismo día. Y también purifica qué cosa? El pueblo. Esas son las tres funciones que hace el día de expiación para nosotros. Por eso son sumamente importantes. Perdonar, no. Perdonar sin negar, transferir sin evaporar. El pecado puede ser perdonado sin ser negado. Ya sabemos, Dios te perdona tus pecados están ahí, ¿ok? Dios niega el pecado tuyo. No. No, Él simplemente cubre tus pecados ¿con qué? Con su sangre, con sus méritos. Por eso nosotros siempre decimos, Dios, que no sean los méritos míos, pero que sean los méritos de quién? De Jesucristo. Por eso Pablito dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente ¿qué? Crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive quien en mí. Mas vive Cristo en mí, y ahora lo que yo hago en la carne, lo hago por quién. Ya saben. Solamente porque yo estoy perdonado no significa que mis pecados son pasados por alto. No. Porque si fueran pasados por alto o si fueran negados o si ya no existieran, entonces ¿de qué te va a acusar entonces el enemigo, Satanás, que te acusa día y noche? Están ahí todavía los pecados nuestros. Por eso él sigue acusando. La única diferencia, los pecados que son confesados y perdonados están ¿qué? Cubiertos por la sangre de Cristo, archivado en el santuario, que él lo va a limpiarlo. ¿Cuáles son los pecados y las culpas que Jehová no puede limpiar y purificar? Las que no son confesadas. Las que no son confesados. Porque los que no son confesados no son transferidos ¿a qué? Al animal, y el animal entonces no hace qué. No toma el lugar tuya o tuyo para pagar el precio. Por eso también la Biblia dice, la blasfemia más grande y la peor es blasfemia contra qué? Contra el Espíritu Santo. Porque si no le hacemos caso al Espíritu Santo, nunca vamos a confesar nuestros pecados
Y el punto de confesar los pecados no es para decir, wow, qué malos somos, sino es para tu propia salvación, para que entonces Cristo pueda eliminarlos. Eso es lo que necesito que la gente entiende. Toda esa culpa que tú sientes o que puedes sentir, o ese pecado tan grande que tú dices, ay, Dios nunca me puede perdonar, ese es el enemigo que está hablando, que no quiere que tú confieses nada o que no te entregues a Jehová para que Él entonces no lo extermine, la culpa y el pecado. Él no quiere que Jehová extermine eso. Él quiere que eso se mantenga. Eso es uno. Número dos, la culpa puede ser transferida sin evaporarse mágicamente. Bueno, eso ya lo sabemos. Y la santidad de Dios convive temporalmente con un pueblo pecador mediante mediación ritual. Quiero que ustedes entiendan esto. La contaminación del pecado está, la contaminación del santuario está ahí en la casa de Dios. Y Jehová todavía permanece entre su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Jehová va a permanecer dentro de un lugar que está completamente contaminado? ¿Usted le Porque gustaría solo Él puede estar limpiarlo. en una casa que está sucia? ¿Le gustaría usted permanecer en una casa que está completamente sucia y que solamente se lava No. una vez al año? ¿Cómo se volverían ustedes? ¿Cómo estaría tú, Edith, si toda tu familia dejan toda la ropa sucia ahí por un año entero y se está acumulando y acumulando y acumulando ahí y solo se lava una vez al año? O Natalia, ¿cómo estarías tú si tu hijo y tu hija te dejan todos los trastes ahí sucios ahí y se acumulan todos los días por un año y solamente lavan los trastes una vez al año? Cómo se volverían ustedes? Desesperada. Muchachos. Y esta es la puerta hermosa de Jehová. Porque a pesar de toda esa contaminación y que le estamos ensuciando su habitación, porque es su casa, ¿qué dice Pedro? Más pacientemente es Jehová con nosotros. ¿Esperando qué? Que todos procedan ¿a qué? Al Al arrepentimiento. arrepentimiento. Quiero que usted entienda esta parte bien hermosa. Porque él prefiere estar en su habitación sucia para asegurar que todos sus hijos, lo más que puedan, se salven. Porque la limpieza tuya es más importante en ese momento que la habitación donde él está. ¿Me hago entender a mi familia? Sí. Ahora, estoy diciendo que la habitación donde él vive no es importante. No es importante, claro que sí. Pero más importante es que la salvación de sus hijos. La obra de Cristo no se reduce a la cruz de forma aislada, sacrificio diario que hace el sacerdote, la mediación del sacerdote y la limpieza final. Por eso dice en el libro de Hebreos, habla de Cristo no solamente como víctima, sino también como qué, como sumo sacerdote. Entonces, familia, esto fue, mira, son las 8:10. ¿Viste? Qué rápido. Ya hablé ya por 25 minutos. Quiero que ustedes simplemente se lleven hoy culpa y pecado, dos cosas distintas, ¿ok? Lo que transferimos al animal es la culpa nuestra, la deuda, ¿ok? Pero los dos se transfieren al santuario, el pecado y la culpa, y esa es la razón por la cual se sobrecarga el santuario y la razón por la cual hace falta purificación. Él permite todo esto porque Él quiere que todos sus hijos proceden al arrepentimiento y pueden experimentar limpieza total. El siguiente tema que vamos a hablar, no sé si ustedes han tenido tiempo para ver el siguiente bloque como yo puse, ya vamos seguimiento un poco ya más profundo cada vez. Vamos a hablar ahora de del altar de bronce y la justificación que se hace ahí. El próximo tema, ya saben, vamos a hablar de justificación. ¿Ok? Bendiciones a todos.